Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer de unos 30 años. Mi historia podría describirse como si me hubiera tropezado y metido el pie en agua sucia, para luego salir de ella sobresaltada. Voy a contar cómo la madre y la hermana de mi marido casi arruinaron mi vida, y cómo logré escapar. Conocí a mi marido a través de un compañero de trabajo. Salimos durante un año y, de forma natural, acabamos casándonos. Mi marido no es alguien a quien le guste la vida nocturna, ni tampoco es del tipo que está detrás de las mujeres. Durante nuestra relación, nunca alzamos la voz el uno al otro. Antes de que se hablara formalmente de matrimonio, no conocía todos los detalles de sus finanzas, pero podía hacerme una idea al verlo. Siempre llevaba un atuendo impecable, y en mi cumpleaños me llevó a cenar a un lugar agradable y me regaló un collar caro, lo que me hizo pensar que no era alguien sin recursos. Lo más importante es que, cuando prometimos casarnos, nos queríamos mucho. Por eso acepté su propuesta con alegría. Fue solo después de hablar de matrimonio que supe que su padre había fallecido hace tiempo. Ahora vive con su madre, su hermana menor, y la hija de 6 años de su hermana. Mi esposo y su hermana se llevan 6 años, y ella tuvo a su hija a los 19. Volvió a casa embarazada después de haberse escapado, y no se pudo encontrar al padre de la niña, ya que ella misma no tenía idea. Me sorprendió un poco que mi marido, un hombre tan recto, tuviera una hermana que hubiera cometido un gran error, pero no iba a cancelar la boda solo por eso. No me estaba casando con ella, y tener una hija no era razón suficiente para anular la boda. Al menos mi esposo era normal. Como su padre no estaba, decidimos hacer una cena de presentación solo con nuestras madres. Fue una gestión cordial por parte de mis padres. Sin embargo, la madre de mi marido no llegó sola, sino que llegó con la hermana de mi marido. No esperaba que la hermana de mi marido se presentara también. De cualquier manera, la hermana de mi marido se puso a hablar por su madre, incluso sobre asuntos que la madre de mi marido debería haber tratado. Era como si la hermana me estuviera aceptando como nuera en lugar de su madre. Me preguntó cómo íbamos a manejar la casa, y cómo íbamos a organizar los preparativos del hogar y los gastos de la boda, haciendo preguntas tan detalladas que me quedé sin palabras. Era molesto ver a una hermana tan joven, que ni siquiera se había casado, intervenir tanto. Además, la niña de la hermana corría por todos lados, y me preocupaba que se cayera. Finalmente, mi madre sugirió que solo los padres y nosotros dos deberíamos hablar, para reorganizar la reunión. Mi esposo se enojó con su hermana y le pidió que dejara de intervenir. Mi suegra también le dijo a la hermana de mi marido que esperara afuera o que se quedara en silencio. La hermana, murmurando que no había dicho nada incorrecto, se fue con su hija. Solo entonces la reunión se calmó, y todo se aclaró. También me alegré al ver la reacción de mi esposo y mi suegra, al darme cuenta de que mi cuñada, aunque intervenga mucho, no tiene suficiente peso en la casa para controlar todo. Hablamos sobre el tamaño de la boda que queríamos, y decidimos vivir en la casa de mi suegra, resolviendo el problema de la vivienda. Los varios preparativos de la boda se podían organizar con un presupuesto de alrededor de $100,000. Mi suegra mencionó que no tenía dinero disponible porque estaba invertido en varias cosas, y preguntó si podíamos cubrir los gastos iniciales. Mi suegra dijo que se encargaría del coche y del ajuar. Al calcular por encima, vimos que solo el ajuar y el coche superaban los $50,000, por lo que estaríamos cubriendo los costos a partes iguales. También acordamos que el dinero que mi esposo y yo habíamos ahorrado se administraría individualmente. La mayoría de los costos de la boda se cubrirían con las donaciones de los invitados, y si faltaba algo, lo cubriríamos a partes iguales. Todo parecía ir sin problemas, y pensé que mi futuro después del matrimonio sería tranquilo. Pero la vida es verdaderamente impredecible. Mi cuñada pidió que su hija participara en nuestra boda como niña de las flores. Sin embargo, ya la había visto corriendo caóticamente en la cena de presentación, y no me apetecía. Le pedí a mi esposo que hablara con su hermana, pero él me dijo que sería mejor permitirlo, ya que le daría algo de lo que presumir de por vida. No tenía un buen motivo para rechazarlo, así que acepté la sugerencia de darle un buen recuerdo a la niña.
pero el día de la boda casi me desmayé. No me importaba que la niña usara un vestido blanco, pero no esperaba que mi cuñada también apareciera en un vestido blanco. No solo eso, sino un vestido tipo gala que parecía de una ceremonia de premiación. Ni siquiera podías distinguir quién era la novia. Los invitados también murmuraban, y me enojé tanto que le reclamé a mi cuñada por lo que estaba haciendo. Ella dijo que no sabía que no debía usar algo así en una boda, ya que nunca había asistido a una. Le dije que debería haberlo buscado en internet o al menos preguntarnos. Le pregunté quién va a una boda con un vestido así, y le exigí que se cambiara. Mi suegra me acusó de imponerme sobre alguien menor que yo y me preguntó por qué me molestaba, argumentando que se veía bonita. Mis padres intervinieron a mi favor, diciéndole a mi suegra que cuidara mejor a su hija. Las emociones se intensificaron, y los invitados comenzaron a murmurar. En realidad, ya estaban murmurando desde que mi cuñada llegó con ese vestido, pero me contuve. Ahora estaba tan molesta que no podía ocultarlo. Mi esposo intentó calmar a ambas partes y le dijo a mi cuñada que me pidiera disculpas formalmente al final de la boda. Le dije a mi cuñada que mejor se fuera a casa. Entonces, ella levantó la voz, preguntando quién era yo para decirle que se fuera del matrimonio de su hermano. Le dije a mi esposo que no deberíamos celebrar la boda. Mi suegra me preguntó por qué, diciendo que yo debía cubrir todos los costos y disculparme con sus invitados. Nunca había visto algo tan irrazonable. En ese momento, mi padre intervino. Le dijo a mi suegra que estaba fuera de lugar. Ella empezó a forzar lágrimas, diciendo que no sabía cómo viviría sin su esposo. Justo cuando pensaba que debía cancelar la boda, mi esposo abofeteó a su hermana, preguntándole qué estaba haciendo. Ella se tapó la mejilla hinchada y comenzó a llorar. Mi esposo le dijo que se sentara en silencio en la esquina del salón, o que se fuera a casa. Mi suegra le dijo a mi esposo que no debía golpear a su hermana y que se iría con ella. Mi esposo le respondió que lo hiciera si quería, y que tuviera cuidado para no causar más daño. Esto me calmó un poco, y también a mis padres. Finalmente, mi cuñada se sentó en la última fila, y se decidió que no estaría en la foto familiar. El problema con ella parecía resuelto, y la boda continuó. No podía prever que su asiento trasero causaría otro problema. Se anunció el comienzo de la boda. Primero entró el novio, seguido por la novia y su padre. Llegó el momento del intercambio de anillos, y antes de eso, la niña de las flores, la hija de mi cuñada, es decir, nuestra sobrina, hizo su entrada. Ella debía entregar una canasta con los anillos a nosotros. Pero al entrar, la niña solo dio unos pasos antes de detenerse, mirando a su madre sentada en la última fila, y no caminaba de manera constante. Caminaba un poco, miraba hacia atrás, y luego incluso empezó a caminar hacia atrás, luego hacia adelante, de una manera errática, lo cual me volvió loca. Si hubiera sido una situación normal, la cuñada tendría que haberle dado señales, ayudarle a caminar hacia adelante, o hacer lo que fuera posible para que la niña pudiera comportarse de la manera que se suponía hacer. No podía entender qué había dentro de la cabeza de mi cuñada porque cómo podía ser que ella no viera el problema y estuviera tomando fotos. Finalmente, la niña logró entregarnos la canasta con los anillos, pero pareció tomar una eternidad. Tenía mis propias ideas sobre cómo debería ser mi boda, y nada parecía salir bien. Todo me molestaba. Luego, cuando íbamos a tomar la foto familiar, mi cuñada salió tranquilamente y se acercó, de la mano de su hija, como si nada hubiera pasado. Cuando intenté detenerla, me dijo que me apartara. Me dijo que se tomaría una foto familiar sin mí. No podía ni reírme. Aunque fuera joven e inmadura, e incluso si nunca había estado en una boda, carecía del sentido común mínimo. ¿Se le había soltado un tornillo o lo estaba haciendo a propósito para molestarme? Mi madre se enojó, preguntando cómo era posible tener una foto de la boda sin la novia, y que nunca había visto algo tan absurdo. Yo estaba tan molesta que me fui. Cuando vi la foto después, felizmente la tomaron sin mí, con solo mi suegra, mi esposo, su hermana y su hija. Luego vino algo más irritante. Íbamos a ir de luna de miel a Hawái, así que teníamos que ir al aeropuerto. Mi esposo me dijo que no me preocupara, que su amigo había preparado el coche de boda. Pero después de la ceremonia,
Cuando le pregunté por el coche, me dijo que lo traería él mismo. Al poco tiempo, llegó con un coche mediano, que parecía haber sido usado durante años. Me sentí decepcionada, y mi suegra, sin captar la situación, sugirió que viajáramos juntos, ya que ellos también iban al aeropuerto. Mi suegra, mi cuñada y su hija iban a subir, por lo que mi esposo tuvo que conducir el coche él mismo, en lugar de su amigo. En ese momento, ni siquiera tenía la energía para distinguir lo sensato de lo insensato. Solo quería subirme al avión e ir a Hawái. Finalmente, nos dirigimos al aeropuerto en el coche de boda, con mi suegra, mi cuñada y su hija. Me senté en la parte trasera con mi cuñada y su hija, ya que mi suegra estaba en el asiento delantero porque se mareaba. Ni siquiera podía sentarme al lado de mi esposo. Le pregunté a mi suegra por qué iban al aeropuerto, y me dijo que, como no habría más hombres en la casa, se sentía sola y asustada, así que iba de viaje. Cuando llegamos al aeropuerto, no parecía querer separarse de nosotros, así que le pregunté a dónde iban. Temía preguntar, por miedo a que fueran al mismo lugar que nosotros. Y, como suele pasar, mis temores se hicieron realidad, su destino era el mismo que el nuestro. Llamé a mi esposo a un lado y le pregunté si lo sabía. Me pidió que me calmara, diciendo que no debíamos preocuparnos, ya que nos moveríamos por separado. Le dije que cómo podía confiar en eso. Él insistió en que era verdad, que tampoco quería pasar la luna de miel con su madre y su hermana, y que confiara en él. Me sentí tan triste y enojada que casi no quise ir, pero diferentes pensamientos cruzaban mi mente. ¿Cómo explicaría a la gente por qué no fuimos de luna de miel? ¿Qué dirían mis padres? Y si esto significaba que debíamos cancelar el matrimonio. Mi mente estaba confusa. Si no iba de luna de miel y volvía a casa, ¿qué pensarían los invitados de la boda? Me sentí demasiado avergonzada y no veía otra opción. Decidí confiar en mi esposo e ir juntos de viaje. Al llegar, descubrí que el hotel de mi suegra y mi cuñada estaba un poco alejado del nuestro, lo que me dio un suspiro de alivio. Pasamos la tarde cenando juntos en un lugar agradable. Pero más tarde, cuando intentábamos disfrutar de nuestra primera noche, el teléfono de mi esposo comenzó a sonar insistentemente. Mi esposo estaba en la ducha, así que respondí al teléfono. Era mi cuñada, preguntando si ya estábamos listos para dormir, y sugiriendo que saliéramos a tomar una cerveza porque el paisaje era bonito. Le pregunté qué pasaría con su hija si todos salíamos a beber. Ella dijo que su hija dormía profundamente y no se daría cuenta. Le pregunté si estaba en sus cabales, dejando a su hija sola en el hotel mientras bebía. Mi cuñada respondió que si estaba tan preocupada, la cuidara yo. Ella y mi suegra querían salir a tomar algo con mi esposo. Quería preguntarle si estaba tratando de arruinar nuestra luna de miel intencionadamente, lo cual por supuesto me guardé para mí, y en cambio le sugerí que se fuera a dormir temprano, y colgué. Cuando mi esposo salió de la ducha, le dije que su hermana había llamado, proponiendo salir a beber con su madre y dejarme a mí con su hija. Pregunté si estaban locos. Me dijo que estar en Hawái la tenía desorientada, y me pidió disculpas, diciendo que había pasado un día difícil. Su disculpa no podía revertir el daño hecho a uno de los días más importantes de mi vida, pero me consoló un poco. Al día siguiente, nos despertamos tarde, jugamos en la piscina del hotel y luego fuimos a almorzar. Mi cuñada llamó de nuevo, diciendo que quería ir a comer, pero que no podía comunicarse bien y que fuéramos con ella. Mi esposo me miró, sugiriendo que no pasaba nada en comer juntos, y acepté. Después de comer, mi cuñada y mi suegra se levantaron y se fueron, y nosotros pagamos. El problema surgió después. Mi cuñada preguntó qué íbamos a hacer ahora que habíamos comido. Mi esposo y yo planeábamos ver el paisaje de Hawái y hacer compras, pero pensé que mi cuñada y mi suegra querrían venir si se lo decíamos. Les sugerí que se divirtieran sin preocuparse por nosotros. Pero mi esposo preguntó si querían ir de compras con nosotros, sugiriendo que podríamos separarnos en el centro comercial, que era suficientemente grande. A regañadientes, fuimos juntos al centro comercial. Para entonces, ya quería resolver la situación una vez que volviéramos de la luna de miel, y no pude ocultar mi enojo. Entramos a una tienda de lujo, pensando en comprarle un bolso a mi madre o unos zapatos a mi padre. Pero, para mi sorpresa, mi suegra y mi cuñada nos siguieron, y mi suegra se me acercó,
preguntando qué iba a comprar y sugiriendo que le comprara algo a ella también. Ya le había comprado un regalo de boda, así que me sorprendió que me lo pidiera tan tranquilamente. Mi esposo le dijo a su madre y hermana que eligieran algo, y me pidió que lo añadiera a la cuenta, diciendo que me pagaría con su sueldo el próximo mes. Me excusé comprando solo el bolso para mi madre, citando el límite de la tarjeta de crédito. Mi esposo también se enojó y dejó de hablarme. Me excusé diciendo que no me sentía bien y volví al hotel, preguntándome si mi esposo realmente prefería a su madre y hermana, a pesar de aparentar estar de mi lado. En la noche, mi esposo regresó al hotel. Me preguntó si ya se me había pasado el enojo. Le pregunté si su madre y su hermana seguirían acompañándonos al día siguiente. Solo quería tantearlo, pero él mostró una expresión incómoda. Me dijo que pasar un día más con ellas no sería un gran problema y que, después de mañana, solo seríamos nosotros dos. Finalmente, le pregunté qué había pasado con el coche que dijo que nos iba a comprar. Con una sonrisa forzada, me dijo que el coche en el que llegamos al aeropuerto era el nuestro. Como mencioné antes, ese coche claramente era un vehículo de segunda mano muy usado. Mi esposo solo lo dijo ahora porque no se sentía seguro de sí mismo. Ya no quise seguir hablando. Le dije que me parecía que me había equivocado al casarme y que deberíamos separarnos. Le expliqué que no podía vivir toda la vida lidiando con su familia, que había arruinado nuestra luna de miel desde el comienzo con el comportamiento de su hermana en la boda y su presencia aquí. Mi esposo insistió en que solo estaríamos con ellas hasta mañana y que no pudo decirles que no porque su madre y su hermana habían vivido toda su vida sin la presencia de un esposo y padre. Me pidió que fuera comprensiva. Me pidió que me pusiera en su lugar, hablando de empatía y demás, pero no pude sentir sinceridad en sus palabras. Sentí que solo intentaba salir del problema en ese momento. Mirando atrás, creo que en ese momento finalmente recuperé la razón. Sin decir nada, recogí mis cosas y me alojé en otro hotel por mi cuenta. No respondí las llamadas de mi esposo hasta el día de nuestro vuelo de regreso. ¿Alguna vez habrá otra luna de miel así? Estaba tan enfadada que me pregunté cómo podría fastidiarlos, y recordé que mi esposo pagó el hotel, pero yo pagué los billetes de avión. Así que adelanté mi vuelo un día y cancelé el suyo. Al regresar a casa, cambié mi número de teléfono e intenté llamar a mi esposo desde el móvil de mi madre. Mi esposo, al ver que era yo quien llamaba, se puso a gritar. Me preguntó cómo podía hacerle eso y me llamó despiadada. Le dije que pensara lo que quisiera y que era mi dinero, así que podía hacer lo que quisiera con él. También le dije que lo que hice no era nada comparado con cómo su familia arruinó mi boda y me avergonzó. Le advertí que no volviera a aparecer en mi vida y que tomara la experiencia como una lección de vida. 2 días después, vino a visitarme a la casa de mis padres. Mi padre salió en mi lugar y agarró a mi esposo por el cuello, regañándolo con una voz temible. Le dijo que casi había entregado a su preciada hija a alguien como él, y que si volvía a aparecer, nunca más podría caminar con sus 2 pies. Así que mi esposo y yo terminamos de forma algo sucia pero clara, y expliqué a la gente de nuestro entorno que habíamos terminado por el comportamiento de su madre y su hermana. La mayoría lo entendió, probablemente porque ya habían visto lo que sucedió en la boda. Finalmente, me quedé sola. Dicen que hay mujeres que fracasan por elegir mal a su pareja, pero no por estar solas, y creo que es cierto. Si alguna vez vuelvo a conocer a alguien, primero conoceré a su familia. Si veo que piensan que les estoy quitando a su hijo, me alejaré antes de unirme a ellos. Aunque espero no encontrarme con personas así de nuevo, ya que la mayoría tiene al menos algo de sentido común. Estoy feliz de haber tomado una decisión rápida y no haberlo alargado. Espero que mi esposo siga desempeñando el papel de padre para su hermana y de esposo para su madre, y que vivan así el resto de su vida, sin causar problemas a nadie más. Gracias por escuchar mi larga historia. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.